pueden ver ustedes que la imperiosa necesidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces la escritura nunca va a perder autoridad, sino que nosotros perdemos autoridad cuando descuidamos ese ejercicio de analizar, de interpretar. Cuando uno se sujeta nada más a seguir lo que el pastor dijo todo el tiempo, y tu pastor te ha dicho, no, que la letra mata, y como la letra mata, oigan hermano, uno de mis alumnos me contó en el seminario, pastora, 7 años esperé que mi pastor me dé permiso para venir al seminario, porque el pastor decía que la letra mata. Por fin cambiaron de pastor. Imagínense, una mala interpretación. ¿Dónde dice que ir al seminario te va a matar? Al contrario, hermanos, no vamos a matarlos, queremos vivificarlos, que se llenen de fuego, que amen la Biblia, hermanos. Amamos a Dios. Y se ha hecho un mito, ¿no? Que el que va al instituto, al seminario bíblico, se convierte en un hereje o se enfría su corazón. Uno se enfría con el instituto o sin el instituto, mis hermanos. Buscar a Dios no tiene nada que ver con el seminario, ni con el instituto, ni los estudios teológicos de ninguna forma. Enfriarse es por no buscar de corazón a Dios. Si tú dejas que el orgullo tuyo, ¿no?, por tener un diploma en teología, se anida en tu corazón ese orgullo, ese problema no es del seminario ni del instituto, ese es del corazón del hombre y la mujer. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, ganar autoridad a través de ese ejercicio crítico, analítico del texto bíblico. Necesitamos conocerlo, ¿no? Ese mensaje que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que entender el contexto, cada palabra, o sea, ¿qué significa alguna frase? Todo, hermano, palabra por palabra, poder entender, poder armar, como ven ahí armando el rompecabezas, poder armar y entender bien y decir, oh, eureka, esto es lo que quiere decir Pablo, o lo que quiso decir Nehemías, poder entender eso, lograr, hermanos, una adecuada interpretación. Miren ustedes en esta fotografía, ¿qué ven, chicos? A un señor con una serpiente. ¿Y qué se creen que es ese señor? Miren dónde está, ¿en el mercado? Está en una iglesia. Está en una iglesia, mi hermana. Esa es una iglesia en Kentucky, en los Estados Unidos. Hay una iglesia que están torciendo tanto la Biblia. Ustedes recuerdan Marcos 16:18, dice, en sus manos tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ellos dicen, como son los creyentes y esas señales seguirán a lo que creen que hacen. Literalmente van a buscar las culebras y con sus manos las tocan. Tienen culebras en el culto y para que tú crezcas en fe te avientan tu culebra. La shushupe. ¿Qué les parece eso? Esto es una aberración a la doctrina. Pero así creen ellos que están aumentando su fe. Hermano, toman veneno, literal se toman veneno, hermano, porque dicen que creo en Dios, que no me va a matar y se lo toman. Hermanos, eso es grave. Un pastor en Sudáfrica les enseñó el Salmo 23 a sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará reposar. Hermanos, les pregunta este pastor, porque si este pastor francamente ha cometido tantos desaciertos, ya ni contarles. Pero voy a terminar este testimonio antes que se me vaya la noche. Dios mío, ya es tarde. El pastor les dice, ¿cuántos son ovejas de Cristo? A ver, a ustedes les pregunto, ¿cuántos son ovejas de Jesús? Digan amén. ¿Nadie? Amén. ¡Qué entusiasmo! Yo les escucho. Amén. Hermano, su entusiasmo me da sueño. Disculpen, soy muy bromista. Entonces, así como ustedes han dicho amén, esos hermanitos en la iglesia de Sudáfrica dijeron amén, las ovejitas del Señor, y el pastor les dijo, allá afuera hay pasto, vayan y cómanlo si son ovejas. Y los hermanos, yo he visto las fotos, hermanos, esos hermanitos sudafricanos en 4 patas mordisqueando el gras, se comieron la hierba de afuera del jardín de la iglesia. Resultado final, un montón de gente en el hospital porque le cayó mal la hierba aquella.
Hermanos, eso es distorsionado. Entonces, hay gente que coge la Biblia y a través de la Biblia, porque eso es con Biblia, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, hacen cada barbaridad, es tan salvaje. Y déjenme que le diga, yo no sé si aquí hay alguno de ustedes que tiene llamado al África, pero allá se necesitan muchos maestros. Hay un pastor que les ha dicho que, a ver, a ustedes les voy a hacer la prueba. ¿Jesús convirtió el agua en vino, sí o no? ¿Lo creen? Sí. A ver, ¿saben qué hizo este pastor? Agarró una botella de gasolina, estaba con gasolina, le dijo, ¿ustedes creen que así como el Señor convirtió el agua en vino, el Señor puede convertir esta gasolina en agua? ¿Ustedes creen que Dios puede convertir la gasolina en agua, chicos? ¿Puede o no puede? No. Eso es tentar. ¿No puede? Sí puede. Pero no lo va a hacer a tu capricho, pues. Ese es el punto, hermano. Este pastor le dijo, claro, sí, Dios puede. A ver, pruébame tu fe. Si tanto crees que Dios puede, ven y tómatelo. Y gente se envenenó tomando gasolina en esa iglesia. Sí, mi hermana. Ese ejemplo que usted menciona es tentar a Dios, sería, ¿no? Por supuesto, mi hermana. Eso es tentar al Señor. Eso es una irresponsabilidad crasa y nosotros no estamos llamados a eso. Eso se produce por una falta de entendimiento de la Escritura. Se ha distorsionado lo que dice la Biblia y esas distorsiones llevan al fracaso, al mal testimonio. Cierra la puerta del Evangelio a los incrédulos, les da justificaciones para ya no creer. Entonces, hermanos, ya no hay justificación delante de Dios en el día del juicio. Pero nosotros somos responsables de orientarlos correctamente. Así que, mis hermanos amados, ustedes no están en vano en el seminario, no es casualidad que estén aquí, o en el instituto, perdón. Estudien bien, no hay enfoque adecuado si no se tiene en cuenta que la Biblia es su propio intérprete. No es porque a ti te parece, o porque mi pastor me dijo, ¿no? Y yo me acuerdo que había una hermanita que su pastor le exigía que se deje el pelo largo y que no se lo corte, y ya se le estaba cayendo el cabello, ¿no? Y me decía, mi pastor, que es un santo varón, me ha enseñado que no debo cortarme el pelo. Y entonces yo le pregunté, una preguntita, mi hermana es su pastor, ¿no? El santo varón, ¿usa barba? Me quedó mirando extrañada y me dijo que no, que su pastor era muy pulcro y muy aseado y él se rasuraba la barba. Y le dije, pero la Biblia dice que no será tonsura la punta de su barba. ¿Por qué se rasura la barba el pastor? ¿Y por qué usted sí le deja que tenga con todo el cabello largo, por más que le es perjudicial ahora? Y sin embargo, él bien que se rasura. La hermana se quedó pensando, ¿será, no? ¿Por qué? A veces, hermanos, la gente distorsiona. Y esas distorsiones escriturales, hermanos, hacen que la gente esté envuelta en cosas que realmente son lamentables. Y tristemente lo hacen usando la Biblia. Entonces, no hay, hermanos, hay que estar bien preparados. La Biblia es su propio intérprete. Te guste a ti o no te guste. La Biblia no te pregunta tu opinión. La Biblia nos da la opinión de Dios. ¿No? No es que los homosexuales dicen, no, es que Dios es Dios de amor, ¿cómo no va a bendecir mi amor? Mira, si la Biblia dice que te vas al infierno, te vas al infierno. Listo, no hay más, no hay discusión. Y no es porque yo soy malo, ni homófobo, ni nada por el estilo. Eso es lo que dice la Escritura. Lamentablemente, pues, el mundo no está listo para recibir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, la Biblia es su propio intérprete y se tiene que estudiar bien. No solo un versículo fuera de su contexto, sino con todo su contexto y no aislar nada, porque todo en la Biblia está relacionado. ¿Amén, hermanos? Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo indispensable para una buena exégesis, una buena hermenéutica, es el Espíritu Santo. Hermanos, eso es muy importante. Aún, hermanos, que tú tengas 5.000 comentarios bíblicos, el griego interlineal, el hebreo interlineal, hablas el arameo, no importa cuál sea tu nivel de erudición, si tú no tienes en tu vida el Espíritu Santo de Dios, tú vas a fracasar como hermeneuta.
Nunca vas a sacar cosa buena de la Biblia sin el Espíritu Santo de Dios. De ahí salen las herejías, hermanos. Es impresionante cómo en el siglo XX se difundieron tantas herejías. No sé si ustedes han escuchado de Karl Barth, bueno, hay una serie de teólogos. ¿Ya llevaron teología contemporánea? Rudolf Bultmann, ¿se les hace conocido? No, sí, ya estudiaron. Hay un eco y una reverberancia que no me deja entenderlos. Supongo que dijeron que sí, ¿no? Bien, entonces esos teólogos contemporáneos que empezaron a hacer, hermanos, empezaron a hacer la alta crítica, eran teólogos, hermanos, que dominaban cantidad. Yo he leído los textos de la alta crítica y es una cosa asombrosa cómo ellos sabían tantos detalles de la Biblia y al mismo tiempo estaban tan perdidos, hermano. Sabían más de la Biblia que cualquiera de nosotros de repente, pero para retorcerla, como el diablo, mis hermanos, qué cosa más horrible. Por eso les digo, es sola, imprescindible el Espíritu Santo. A lo mejor tú no tienes nada más que tu Reina Valera el 60, no tienes ni un comentario, no tienes otra traducción, no tienes nada de solo tu Biblita, la única que tienes. Pero si tienes al Espíritu Santo, vas a entender el corazón de Dios. Fuera de eso, hermanos, todo lo demás es prescindible. Es bastante útil tener un diccionario bíblico, un atlas de la Biblia, tener, en fin, todas estas herramientas. Pero si tienes todo eso, más no al Espíritu Santo, estás perdido. Así de fácil. Por eso yo desde ahora y la primera clase, chicos, la hermenéutica vale 0 si ustedes no se llenan del Espíritu de Dios. Sea su oración todos los días: Señor, lléname de ti. Lléname de ti, quiero conocerte, quiero entender tu corazón, quiero enamorarme de ti, quiero llenarme. Sea su sed, mis hermanos. Nosotros somos pentecostales, pero no solo de nombre, hermanos. Hay mucha hipocresía dentro de las iglesias que dicen que son pentecostales y prohíben a la gente hablar en lenguas. O cantamos de madrugada, yo te buscaré, y nadie se levanta de madrugada. Madrugan a las 11 de la madrugada. Entonces realmente, hermanos, tenemos que ser más dependientes del Espíritu Santo de Dios para poder realmente entender el corazón de Dios a través de la Biblia. La aproximación a la experiencia que te da el Espíritu Santo es fundamental. Tu relación con el Espíritu Santo es fundamental. Tú no vas a entender ni vas a comprender las verdades de la Biblia, sino solamente cuando el Espíritu Santo tome ese control y tome la función de intérprete de las palabras de Dios. Si tú le dices al Señor cada día que tomas la Biblia y le dices: Señor, hazme entender, el Señor lo hará. Vamos a ver ahora algunos principios por los cuales se debe estudiar la hermenéutica bíblica. La hermenéutica, hermanos, primero, vamos a ver este punto, nos enseña principios. Y esos principios nos guían para la interpretación de la Escritura. ¿Qué son los principios? Los principios te dicen qué hacer, cómo entender. Es una guía, ¿no? Como cuando uno va a manejar. Ahí está esa señal. ¿Esa señal qué dice? Pare. ¿Y qué tienes que hacer cuando lo ves? Parar. Si tú ves un semáforo y el semáforo está en verde, ya sabes, puedes seguir. Si tú ves, por ejemplo, señales donde te dice curva peligrosa, te ayuda a conducirte. Todas estas señalizaciones. Asimismo, hermanos, para conducir nuestro estudio de la Biblia hay algunos parámetros, unas reglas. Estos son los principios que nos van a ayudar a llegar a la interpretación correcta, ¿no? Y si uno se salta esos principios, como volviendo a la analogía, ¿no?, de la carretera, ¿qué sucede? Ves esta señal que dice para y no te paras, sigues de frente, un choque. Curva peligrosa, sigues de frente manejando a toda velocidad, cuando dice baja la velocidad, sigue de frente, te desbarrancas, te mueres. La gente puede resultar malherida. ¿Por qué razón? Porque no hicieron caso a las reglas. Entonces, eso sería caótico, ¿no? Yo le cuento que viví en un país llamado Djibouti, en África. Cuando yo llegué, mis hermanos, no había ni un solo semáforo.
2 años después era un caos, hermanos. A mí un vehículo me chocó, ¿no? Me toparon con una combi, sale el cobrador y todavía se mató de risa. Ja, 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 le dimos. Hermanos, es el colmo. Yo caminando, antes, ¿cómo no me caí? Esa gente, hermanos, inescrupulosos para manejar, de lo peor, hermanos. Si usted se ha quejado del tráfico en Perú, en Lima, es porque no ha visto cómo manejan en otros países. Puede llegar a ser peor, les cuento. Y así, hermanos, caótico. Es más, cuando pusieron los semáforos ahí en ese país donde yo vivía, por primera vez pusieron los semáforos, para ellos era una sugerencia, ¿no? El semáforo estaba en verde y era como, así puedes, semáforo rojo, ¿no? Intenta detenerte, ¿no? Para ellos era una sugerencia, no una orden. Y al final, con semáforo y todo, seguía siendo un caos. Hermanos, ahora, a través de este curso, ustedes van a tener los principios para manejar el estudio bíblico. Y si ustedes no lo siguen, ¿qué va a pasar? ¡Caos! Accidente, gente lesionada en el espíritu, que es más grave que las heridas del cuerpo. Entonces, la hermenéutica nos prepara para contestar las preguntas complejas, difíciles de la Biblia. Miren, ahí vamos a leer este pasaje de Hechos 8, 30, 31. ¿Voluntarios? ¿Ya se durmieron? Amén, pastor. Ya. Amén. Adelante. Dice, Felipe le preguntó a Etíope, ¿entiendes lo que lees? Él contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ya ve que necesitamos entender, ¿no? ¿Cómo vamos a entender? Necesitamos una guía. La hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios y no a tropezarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser un tropezadero para nosotros, ¿no? Sino que debe ser nuestro fundamento, ¿no? Y lamentablemente la mala interpretación de la Biblia ha sido piedra de tropiezo para muchos. Muchos han dicho a través de los siglos herejías, cosas que Dios nunca dijo. Ahí están los católicos romanos consagrando el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el católico? Amén. ¿Cómo va a ser el cuerpo de Cristo? Un pan. Cristo mismo, transubstanciación. ¿Dónde en la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Una mala hermenéutica lo hizo posible, mis hermanos. Entonces la hermenéutica nos enseña a atravesar la distancia entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Nuestra época está aquí cerquita, pero los tiempos bíblicos están súper lejos, allá más de 2000 años atrás. Entonces hay muchas diferencias de cultura, de lengua, de tiempo y de historia. Entonces nosotros nunca vamos a entender, por ejemplo, por qué Jesús le dice, yo entré a tu casa y tú no me diste beso. Le dice a Simón, oye, si Jesús hubiera entrado a tu casa, hermano, usted, a ver, algún varón que diga su nombre, hermanos varones, ¿alguien diga su nombre? No los veo de aquí. John. Julio. ¿Cómo se llama? Julio, pastora, Julio. Ah, Julio, ya. Hermano Julio, le voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que viene un hombre a su casa a visitarlo. ¿Usted lo saluda con besito? Para darle la bienvenida, le da un beso en el cachete, en la boca, ¿lo besa? No, pastora, así dando la mano, y un En abrazo. tiempo ¿no? de COVID ni la mano, ¿no? El puño o por último de lejos como los chinos. ¿Por qué? Exacto. Porque en nuestra cultura, ¿qué significaría que dos hombres se besen, hermano Julio? ¿Qué significaría que si usted lo besa? Significaría un homosexualismo. Exactamente, y eso lo reprendo, ¿no? Está mal, pero Jesús cuando entra en la casa de Simón, el fariseo, le dice, Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste beso. ¡Ah! Jesús quería que le den besito. Simón, besando a Jesús. ¿Cómo se siente esto? ¿Tú qué te imaginas? Jesús dándole besitos a otros hombres. Es que es su cultura, hermanos. Yo he vivido en países donde entre hombres se besan, se tocan mucho entre hombres. Acá en Perú, ¿qué va a ser? Nuestros machos son bien machos, ¿no? Yo nunca he visto un hombre arreglándole el cabello a otro hombre. Mujeres sí, ¿no? Nos arreglamos el cabello entre nosotras. Mira, se te maloró tu peinado, te levantó el viento el pelo, te arreglo. Pero entre hombres arreglándose el cabello, yo no lo he visto. En otros países
Es normal, se arreglan el cabello, se tocan la cara, entre hombres se tocan la cara. Esto, hermano, yo lo veía y decía, ¡ah! Siento rechazo. Es otra cultura, pues. Y en la Biblia también hay diferencias culturales que no entendemos. ¿Te imaginas Jesús dando besitos? ¿Qué dice hermano Julio? Ah, bueno, si es Jesús, sí le doy besitos. El único, mi excepción, dirá el hermano Julio, ¿verdad? Y les entiendo. No es fácil. Entonces, poder entender la Biblia va a significar que tenemos que entrar a su cultura. Porque en ese tiempo, que un hombre le diera un beso a otro hombre significa amistad, significa respeto, significa estoy feliz de verte. Hoy en nuestro tiempo tenemos otros valores culturales y no cabe que los hombres se den besitos. En nuestro tiempo, esta palabra de la Biblia podríamos decirlo así: entré a tu casa y no me diste ni la mano. Ajá, así se entendería, hermano, porque eso era un código de saludo, de bienvenida. ¿Ahora se entiende mejor ese pasaje, chicos? Amén. Amén, pastora. Ya, esto significó. A ver, si Jesús entra a tu casa no le das ni la mano, ¿qué quiere decir? Te estás haciendo el especial, pues, ¿no? Y eso mismo es lo que estamos rescatando ahora de esa cultura. ¿Diferencias en el idioma? Claro que sí. Hay palabras, hermanos, que son muy difíciles de traducir, ¿no? Por ejemplo, en el español tenemos la palabra chimuelo, que se le dice a la persona que le faltan las muelitas, ¿no? Está chimuelo, decimos, cuando le faltan unos dientecitos. Pero en inglés, ¿cómo se dice chimuelo? No hay una palabra que signifique chimuelo. A alguien al que le faltan los dientes, se dice en inglés. No existe la palabra chimuelo en el inglés. Así entonces, hay diferencias también en el idioma. Hay varias palabras que no se pueden traducir tal y cual como están. A ver, por ejemplo, Abba, que es padre, ¿no? Poner Abba, sí, Abba en el hebreo lo traduzco padre en el español. Se puede entender, pero hay algunas palabras que no se entiende. Y uno tiene que poner toda la explicación, así como el chimuelo, persona a la que le faltan unos dientes. Es más complejo, ¿no? Y juegos de palabras que ustedes han visto en la Biblia que dice que en el hebreo significa tal cosa, porque tiene que aclararnos, ¿no? Los juegos de palabras que hay. Bien. Tiempo también, el tiempo es distinto y en otros tiempos las cosas se manejaban de forma diferente. En otros tiempos, en otros lugares, en otra geografía, ¿no? Bajo otro marco histórico. Cuando habla de los esclavos, por ejemplo, ¿no? Dice los esclavos que si son siervos, se sujeten a sus patrones, a sus amos. Hoy en día, bueno, mayormente es ilegal la esclavitud, sí existe. Sí, lamentablemente hay mucha gente que vive bajo esclavitud, pero ya está abolida la esclavitud mayormente. Entonces, pero en ese tiempo, cuando la Biblia dice, perdón, que el siervo debe trabajar, el esclavo debe trabajar según su amo se lo demanda y de buena gana, entonces es que en ese tiempo era así. Entonces hay diferencias. ¿Cómo lo vamos a entender ahora? Como el empleado, ¿no? Un empleado, un dependiente. Eso sí. Bien. Entonces hay diferencias que tenemos que salvar. La hermenéutica tiende un puente para llegar desde nuestro día, hoy, ¿no? Diciembre del 2020, hasta aquella época del año 2000 a.C. Necesitamos un puente para llegar a hacer todo ese salto, hermano, y entender tanta diferencia. Entonces, la exégesis, ¿qué es? Bueno, básicamente es un sinónimo, bueno, casi un sinónimo, tiene unas pequeñas diferencias, ¿no? La exégesis, mira, mientras hermenéutica viene del griego hermeneuo, exégesis viene de exegiomai, que se traduce explicar, exponer o interpretar, que básicamente hemos dicho es en esencia la misma cosa, pero tiene una pequeña diferencia. En el caso de la exégesis se aplica lo que se ha entendido, ¿ya? Entonces, en el mundo greco-romano, o sea, Grecia y Roma, se aplicaba la exégesis a experiencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, tuvo un sueño y en el sueño vio un árbol y en el árbol mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, que Dios le va a dar talentos y dones. Ah, ya. Lo interpretaban y esa interpretación, que es la hermenéutica, ¿verdad? Pero ¿qué hacían? Significa que sí debo hacer ese negocio porque va a haber fruto. Aplicando. O sea, ¿se entienden? Se explica,
se interpreta y se aplica. A eso ya completa, cierra el círculo, ¿no? Entonces, la hermenéutica va a dar los principios y reglas que rigen a la exégesis. La hermenéutica le dice cómo entender la Biblia, es la teoría, los métodos para entender la Biblia. Y la exégesis ya es la práctica. Toma la verdad que a través de la hermenéutica se ha conseguido y lleva a la praxis, o sea, a la práctica. Entonces, por ejemplo, en ese pasaje donde Jesús le dice a Simón, entré a tu casa y no me diste beso, ¿qué estamos diciendo? Que no le ha dado la bienvenida a Jesús. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? En general, ya como hospedadores, que cuando llegue alguien a nuestra casa debemos recibirlos con cariño, ¿no es cierto? Si es que queremos mostrar una verdadera recepción cálida, ¿no? Que la persona nos interesa, que no lo hemos invitado solamente por compromiso, sino que queremos que esté ahí, hay que ser cálidos. Y de acuerdo a nuestras normas culturales, ¿no? Respetarse y darles a entender nuestro amor. Eso. Bien, por supuesto, con el Señor Jesús, cuanto más, ¿no? El Señor Jesús viene a nuestras vidas y le decimos, Señor, ven a mi casa, pero no te doy besos, solamente ven, Señor, y dame muchos besos tú, bésame, 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 pero yo no te voy a dar ninguno. ¿Qué quiere decir? Que estoy invitando a Jesús a venir a mi vida, estoy bendíceme, 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 pero yo a Él no le doy nada. Que eso fue lo que hizo Simón, ¿no? Él quería tener a Jesús en su casa porque era el personaje de moda, pues. Él era un superstar, era Jesús. Todo el mundo quería estar con él y entonces él dijo, lo voy a tener para que digan, yo alojé a Jesús. No lo estaba recibiendo con amor. Y eso es lo que Jesús le hace ver. Entonces, ¿cómo debemos recibir a Jesús? Con amor, no necesariamente con el beso. Ya entendimos que la cosa en sí aquí no es por el beso, sino por el cariño, no la calidez, la recepción. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió? Amén, pastor. Amén, pastor. Muy bien. Hermenéutica de las reglas, a través de ella conocemos las cosas y con la exégesis aplicamos a la vida presente, a nosotros. ¿Qué quiere significar esto para nosotros hoy? Eso te lo da la exégesis. Bien, entonces la hermenéutica tiene dos áreas. La general, que se aplica a toda la Biblia, ¿no? Y la específica, que se aplica a ciertas partes de la Biblia. Por ejemplo, hay reglas para entender la poesía, que no son las mismas para entender la historia, ¿no? Hay reglas para entender la profecía, hay reglas para entender las leyes, y esas reglas son las que vamos a estudiar en este curso, así que no se lo pierdan, que se pone cada vez más interesante, se lo prometo. Bien, seguimos. Le he pasado muy rápido. En la Biblia vamos a encontrar diferentes formas de escritura, porque no todos escribieron igual. El apóstol Pablo escribía un género epistolar, ahí están las epístolas, mientras, por ejemplo, que el apóstol Juan escribe la escatología, los tiempos finales. Y hermanos, en las epístolas usted nunca ha encontrado un cordero con 7 ojos, un montón de cuernos, y una persona que de su boca sale una espada y que sus ojos son como candela. Dice, ¿cómo una cosa tan horrible? ¿Cómo lo entiendo? Eso no es la misma forma de entender que los libros históricos, ¿no? En los libros históricos van los hechos tal cual. En la escatología hay otra forma de entender. Las parábolas no se entienden igual que los libros proféticos, ni los libros poéticos igual que las epístolas. Entonces, cada uno va a tener su propia forma particular de hablar, pero todos en conjunto tienen reglas generales de hermenéutica y hay reglas específicas para cada caso en particular. Entonces, esas son la hermenéutica general y la hermenéutica específica. Hay dos términos, hermanos, entonces, que se van a asociar con el estudio de la hermenéutica: la exégesis y la eisegesis, y están unidas. Ambas, exo, que viene, ¿qué significa? Viene del griego dirigir o llevar. Una es la exégesis, ex es fuera, o sacar fuera, ¿no? Guiar hacia afuera. Y es un proceso de que tú entras al texto como cuando bucean, ¿no? Para sacar una perla, los buceadores, y extraen esa perla del fondo del mar. Eso es una interpretación. Se mete a la Biblia y saca de la Biblia la verdad que está en ella. Pero hay otra cosa que se llama eisegesis,
Suena parecido, pero no lo es. Exégesis, entonces, es entrar a la Biblia y sacar el tesoro, mientras que la eisegesis es meter a la Biblia lo que quieres que diga. Eis significa dentro de, significa entonces guiar hacia adentro, y quiere decir traer al texto sus propios prejuicios y torcer finalmente el mensaje de la Biblia, haciendo que la Biblia diga lo que no dice. Y mucha gente ha hecho ese procedimiento a lo largo de los años. Este pastor, por ejemplo, que les decía a sus alumnos, a sus ovejitas, no les voy a dar permiso para que vayan al seminario porque la letra mata. ¿Qué hizo? ¿Eisegesis o exégesis? Eisegesis. La primera, ¿verdad? Sí, le metió a la Biblia lo que no decía. ¿Dónde en la Biblia dice que no estudie? Señor, hermanos, el Señor Jesucristo se mataba diciendo, escudriña la Biblia, estudie las Escrituras. Y vienen nuestros pastores y nos dicen, no estudie porque la letra mata. Ay, 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 deberían estar felices los pastores que sus ovejas por fin tienen interés de entender la Biblia. Pero lamentablemente, pues, la eisegesis cumple un rol maligno, obviamente inspirado por Satanás. ¿Cómo se aplica la eisegesis maligna? ¿No? Primero se usa para apoyar nuestras propias creencias, ¿no? Entonces la persona dice, por ejemplo, a ver, las mujeres no deben predicar en la iglesia. ¿Dónde en la Biblia dice? Empiezan a buscar en la Biblia dónde apoyan, a ver dónde, alguna parte donde las mujeres los hicieron callar. Ah, ya, acá dice, la mujer calla en la congregación, ya. Esto, clarito, acá en la Biblia está escrito que la mujer no debe predicar. ¿Estás seguro? ¿Has hecho exégesis o hiciste eisegesis? ¿En qué te basas realmente? ¿No? Y es interesante, hermano, ver que lamentablemente mucha gente sigue así, buscando en la Biblia justificar lo que ellos piensan, ¿no? Los pactos. Trae tu dinero porque el Señor dice, ¿no? Mata a tu gigante. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando salió el escándalo del aposento alto. ¿Se acuerdan? Eso ha sido hace poco. Me parece que hace 2 años, a lo mucho. Y sale y ve que el pastor decía, ¿sí se acuerdan? No se acuerdan. De Santana. Sí. Ay, yo estaba preocupada, que no han visto noticias, fue un escándalo. Santana sale, ¿no? Mata a tu gigante aquí, porque la Biblia dice que los gigantes de una pedrada hay que matarlos. ¿Y cómo lo apedreamos? Con $1,000. Y si no tienen $1,000, júntense entre 2, hagan una cooperacha, entre 2 le avientan la piedra. Hermanos, qué vergüenza usar la Biblia para que diga sus propios deseos. ¿Qué quería el pastor? Plata. ¿Eso es bíblico? No, eso se llama eisegesis. Falso, pastor. Ese fue un lobo vestido de cordero realmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué dice Romanos 6:14? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, ya. Entonces, como ya estoy bajo la gracia, no hay ley, entonces hago lo que quiero con mi vida y sigo en mi pecado. Hermanos, porque total estoy en la gracia y Dios igualito me va a perdonar y hago lo que me dé la gana. Eso es malo, hermano. Eso es una eisegesis, claramente, ¿no? Una cosa que lo diga un impío y otra cosa es que lo diga alguien con la Biblia en mano, es todavía más denigrante, aborrecible. Entonces hay gente que pasa por encima el contexto y pierden la interpretación, la veracidad del pasaje bíblico, ¿no? Porque el apóstol Pablo más adelante, en el 6:14, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en el 15, si lo lees completo, en el 15 dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ahí está la respuesta. Lee un poquito más allá nada más. Pero hay gente, hermanos, que los pastores los engatusan, leen una parte, después ellos cierran su Biblia, nunca más la estudian, ¿no? Entonces, sí, hay personas que se dejan engañar. Y pastores falsos que utilizan la eisegesis para engañar al pueblo. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación de la exégesis, la recta doctrina, la que es bucear al fondo de la Biblia y sacar la perla de gran precio, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo de interpretar la Escritura? Es encontrar el único significado que el autor le ha dado. Aunque a mí no me gusta que la mujer predique, si en la Biblia en algún lado yo encuentro una mujer que ha predicado el Evangelio, pues entonces yo tengo que decir, sí, está bien que predique. Y lo hay, hermanos, si usted se fija, cuando el ángel se le aparece a María en el huerto del día de la resurrección, le dice, anda y anuncia a los discípulos, ¿verdad? A tus hermanos, ve y anuncia la resurrección, ve y anuncia el Evangelio.
Y la primera que llega anunciando el evangelio fueron las mujeres. Así fue, aunque no guste. Entonces, cuando uno encuentra cosas y vean ustedes, puede decir, no, pero es que la mujer no estaba en la iglesia. Los pastores no tenían iglesias en ese tiempo, no había púlpitos. Así anunciaban. Hoy en día se anuncia distinto, gracias a Dios tenemos púlpitos, ¿no? Las cosas han cambiado. Para que vean ustedes nada más un pequeño ejemplo. Hay que ver qué es lo que dijo el autor, descubrir lo que el texto significa. De repente por años tú has creído algo cierto. A lo mejor a ti te han dicho que Adán y Eva pecaron comiendo la manzana. ¿Eso es cierto? No es cierto, la Biblia no dice No. una manzana, dice un fruto, pastora. Ahí estás alerta. Un punto extra para ti. No, bueno, sí, efectivamente, hermanos, no es cierto, pero hemos escuchado tantas veces de repetir y repetir y repetir, que hermanos, yo a mis alumnos los he visto tan decepcionados cuando les dije, no fue manzana necesariamente, fue un árbol, no se sabe cuál, a lo mejor fue un pacay, ¿no? Una palta, de repente fue un mango, no dice, a lo mejor fue una fruta que ahora no existe, otra cosa, ¿no? Entonces se han sentido decepcionados. Ay, toda mi vida pensé que era manzana, sí, pero aunque toda tu vida hayas creído algo, es necesario descubrir lo que la Biblia realmente dice. ¿Cuántas veces la gente, hermanos, en el catolicismo romano, yo he sido católica, y he creído varias cosas, ¿no? Que María es mi mamá, he creído que los santos interceden por nosotros, y todas esas cosas, mentiras, hermano. Y cuando yo empezaba a leer la Biblia, me he dado cuenta cuán lejos está la doctrina del catolicismo romano de la pureza del evangelio. Entonces, la exégesis hace eso, descubre el significado del texto y deja que el texto diga lo que tiene que decir, aunque no te guste, que hable, ¿no? Y si la Biblia lo dice, sujétate, ¿no? Pero ¿quién es el que interpreta la Biblia? Pues la misma Biblia se interpreta solita, no necesita tanta ayuda, hermanos. Entonces, conclusión de esta primera parte, la Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta, es nuestro deber interpretarla correctamente. La palabra posee las directrices para el cuerpo de Cristo en todos sus aspectos, y para la iglesia el análisis de la Escritura tiene que ser prioridad. Amén. Es prioridad. Segundo, la hermenéutica es la ciencia que estudia el arte de interpretar rectamente las Sagradas Escrituras y presenta los principios que rigen la correcta interpretación de la Biblia establecidos en la propia palabra de Dios. Vamos a ver la segunda parte. Realmente esto deberían haber sido 2 clases, pero el tiempo es breve, pues vamos a avanzar. Argumentos que nos van a motivar a estudiar la hermenéutica, vamos a ver a continuación. Aquí está el contenido, voy a ir de frente. Vamos a ver la primera parte. La hermenéutica nos enseña directrices. ¿Se acuerdan que les dije como un semáforo? Nos instruye qué hacer, qué camino seguir, qué ruta tomar. Entonces la directriz nos va a instruir respecto a la ejecución de algo, según dice la Real Academia de la Lengua Española. Y en la vida, hermanos, casi todo lo que hacemos exige reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes reglas para hacer el arroz, por ejemplo. Vamos a suponer, tú no metes el arroz a la olla y después lo sacas para lavarlo, ¿o sí? ¿Qué se hace primero? Primero se lo lava y después se mete a la olla, ¿no? Así, por más inútil que se hace en la cocina, eso ya es hasta por lógica. Pero cuando uno no sigue las reglas y quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? O en el fútbol, por ejemplo, tienen reglas, no puedes usar la mano de Dios, ahora que ha muerto Maradona. O sea, hay reglas. Y cuando alguien rompe esas reglas, cuando se violan estas normas, ¿qué es lo que sucede finalmente? El resultado final es caos. Hay un caos en cualquier cosa, desde la cocina, el fútbol o la Biblia. En todas las áreas, hermanos, nosotros podemos entender que es necesario seguir las normas. Deuteronomio 30, 19 al 20. Léalo, por favor, algún voluntario. Amén, doctora. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, yéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días.
a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. ¿Cómo es que tenemos que vivir? Amando a Dios y atendiendo a su voz, no a mi propia voz o a la voz del pastor, es la voz de Dios. Atiende a su voz. ¿Dónde está? En la Biblia. Y eso justamente es la exégesis, ¿no? Es atender, sostener, aferrarse, retener la palabra. Eso es. Y en el Nuevo Testamento tenemos Tito 1:9, ¿qué dice? Ahí está. ¿No lo quieren leer? Ahí está. Amén. Retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer al que contradice. Amén. Amén. Entonces hay que retenerla, ¿no? Decíamos que hay que atender, o sea, poner la atención, atender, escudriñar, pero también retenerla, aferrarse a ella. Bien, miren ustedes esta carretera, ¿qué les parece ir por ahí? Un nudo se ha hecho, esto es caótico, ¿no? Muy complicada. Eso, hermano, sería imposible siquiera transitarlo, es un nudo de carretera. Así es un caos, hermano, cuando la gente no sigue las normas, puede haber caos, ¿no? Entonces, en la actualidad existen muchas personas que dicen, no, pero yo lo hago a mi manera, dice, a mi manera. Yo le creo a Dios a mi manera. ¿A tu manera? No, hermano. No, yo leo la Biblia a mi manera y lo entiendo a mi manera. Y esto está muy de moda, bueno, estuvo, no sé ahora si seguirá, pero en el pueblo católico romano era, me acuerdo cuando hacíamos la oración, y empieza el pueblo católico a leer la Biblia y dice, a ver, el hermanito fulano, ¿qué has entendido de este pasaje? Y a ti, ¿qué has entendido tú de este pasaje? Y al otro, y cada uno daba y al final una conclusión de todo lo que todo el mundo creía. Y era una ensalada de conclusiones bien raras, porque cada uno entendía lo que mejor le parecía. Y algunos entendían mejor que otros, pero la verdad, hermanos, sin ninguna regla para entender la Biblia, se han llegado a conclusiones equivocadas, que pueden ser muy dañinas y que pueden dañar no solamente este tiempo, sino la eternidad. Entonces, ahí sí pueden haber contiendas interminables, hermanos, en cuanto a las creencias. Entonces, observen este hecho. Ahí está Josué. Josué murió. ¿Qué sucede después? Siguen los jueces, gobernaron unos 400 años más o menos, y vinieron días bastante duros. ¿Por qué? Porque la gente vivía no según normas, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así, hermanos, todavía una confusión en el cuerpo del Señor, en el pueblo de Israel, aterradora. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gedeón, ¿fue Gedeón? No me acuerdo, ahí, uno de los jueces de Israel, ahorita me voy a acordar, que al final dice, él hace un efod, sí, fue Gedeón, ¿no? Él hace un efod, lo quisieron hacer a él gobernante, él dice no, y hace un efod, y la gente se prostituyó, dice la Biblia, detrás del efod, adorándole al efod. Qué increíble, ¿no? Otro, el levita con sus terafines. Uno lee cosas y dices, ¿cómo puede ser posible que en la Biblia, siendo levitas, siendo los instruidos en la palabra teóricamente, hayan estado llevando ídolos? Increíble. Y esa misma confusión que hubo en el tiempo de antes, sin brújula, sin nada ni nadie que te dé las pautas por dónde interpretar la Biblia, así mismo hace que la gente tenga, hermanos, un caos interpretativo tal que aún hoy en día en el cuerpo de Cristo pues trae tremenda confusión y errores doctrinales garrafales. Vamos a ver algunos ejemplos del caos interpretativo. Bien. Algunos dicen, ya estamos viviendo la gran tribulación. Otros dicen, no estamos viviendo la gran tribulación. Total, ¿quién tiene la razón? Lea la Biblia. Hay pastores que bautizan niños. Hay otros que dicen, no, que todavía después, ya a partir de los 12, 14 años, reciente bautizo. ¿Quién tiene la razón? Lea la Biblia. Hay gente que dice, el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, y otros que dicen, no. Esto solamente fue para la iglesia primitiva nomás, y ya no existe el hablar en lenguas. ¿Quién tiene razón? Lee la Biblia.
Hay gente que dice que los creyentes pueden llegar a ser endemoniados, ¿no? A demonizarse, y otros que dicen, no, jamás, imposible. ¿Quién tiene la razón? Una vez más, hermanos, vemos que hay una desorientación. ¿Cómo podemos llegar a entender eso? Gente dice, hay que diezmar. Otros dicen, no, el diezmo ya era solamente para el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay gente que dice, la mujer no debe predicar en el púlpito. Otros dicen, no, está bien que las mujeres prediquen. Hay que ver la Biblia. Unos dicen, no como chancho. Otros dicen, sí, puedes comer tu chicharrón. Unos dicen, hay que guardar el sábado. Otros dicen, no, los domingos. Algunos dicen que el diablo está atormentando a las almas en el infierno, y otros dicen que no. ¿Quién tiene razón al final, después de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de este caos interpretativo donde nadie sabe nada ni se entiende nada? Pues las blasfemias, surgen las herejías. Si ustedes ven a este hombre que está con el 666 ahí, se llamaba, ¿no? José Luis de Jesús Miranda, que debe estar en el infierno porque ya murió. Él decía que era Jesucristo hombre. Tenía una iglesia grandísima, 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 y hizo mucha fortuna, amasó grande fortuna en los Estados Unidos de América. Él estaba casado con una colombiana, y cuando muere José Luis de Miranda, se murió Cristo hecho hombre. Imagínense, este canalla. Cuando él llega a morir, la viuda, que se llama Lisbeth de Miranda, o viuda de Miranda ahora, Lisbeth dice que ella es Cristo ahora. Ella es la Cristo colombiana. Y según esta supuesta hermana Lisbeth, hace llamar a sí misma Cristo Lisbeth o Melquisedec Lisbeth. Esto es real, por si acaso usted puede googlear e investigar para entender realmente estos falsos cristos lo que están haciendo. Esta tal Lisbeth está diciendo que ella es Jesucristo en la tierra. Pero dice, es que no soy yo, sino que el Espíritu de Cristo que habitó en Jesucristo, habitó en mi esposo y ahora ha venido a habitar en mí, ahora que mi esposo ha muerto. Ahora yo soy Cristo. Y la gente le cree, tiene una iglesia creciente allá en Colombia. Sálvame, Señor, cuánta maldad. Ahora, además de eso, mire, por no entender la Biblia, hermanos, la gente cae hasta en el abuso de autoridad. Bueno, vamos a usar nombres, pues esto es bastante conocido. Guillermo Maldonado dice, yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Él ha hecho esta doctrina del, ¿cómo se llama?, del paternalismo. Y él, como es papá, dispone de sus hijos. Bien que dice la Biblia, no llames padre a ninguno que esté en la tierra, porque tu padre solo es uno, Dios. Y este papá Maldonado, hermanos, les ha dicho a su gente, ¿no? Como les decía más antes, si ustedes salen de mi iglesia, les va a dar el coronavirus. Dios me ha dicho. Y Dios me ha dicho, ¿qué tal abuso de autoridad, hermano? Y eso utilizando la Biblia. Igual a José Luis de Miranda, que era el Cristo hecho hombre según él, también usaba Biblia. Y así, hermanos, estamos frente a tantas cosas y tanto caos, que si la iglesia no conoce la hermenéutica y no conoce una correcta exégesis bíblica, no puede frenar todas estas herejías y abusos. Frenan el crecimiento de la iglesia. Cuando los apóstoles, hermanos, se dedicaban a darle una adecuada alimentación a la iglesia dice que prosperaba, la iglesia crecía, se fortalecía, pero llegó el punto en que los apóstoles estaban ya en otras cosas y no podían darle esa prosperidad espiritual a la iglesia. Hechos 6, 2, 4, está en amarillo, ¿quién lo lee? Amén, pastor. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Vean ustedes. Entonces ellos dicen, tenemos que orar, tenemos que ministrar la palabra de Dios. Decían ellos, nosotros somos pastores, no es que no querramos atender a las mesas, es que ya no podemos hacer todo eso, ¿no? También otra cosa, hermanos, que es consecuencia del caos interpretativo es el fanatismo. Se forman creyentes, pero no se forman cristianos. Creyentes que creen en cualquier cosa, menos en Dios. El proverbio dice, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos.
Si tú estás en una iglesia que de repente está bonita, está creciendo, muy bíblica y todo, pero de pronto el pastor sale con que el Señor ya le ha dado una nueva revelación y que ahora ya, ya no hay que hacer bautismos de repente, ¿no? O como en una iglesia en los Estados Unidos que ya el Señor le habló y le dijo que ya puede tener amantes, porque ya está bien casar homosexuales. Mira, de pronto el iluminado sale, hermano, cuidado. Y entonces la gente le cree porque es iluminado, ¿no? Se vuelven fanáticos. Estos ya no son cristianos. Uno tiene que ser avisado y mirar bien sus pasos y huye por tu vida si tu iglesia se pone así. Y además, otra característica de este caos interpretativo que trae a la iglesia es que se implanta el miedo, pero no el temor a Dios. Dios te va a mandar al infierno si te cortas la punta de tu cabello. Pobres hermanas, en algunas congregaciones, hermanos, por miedo están ahí. Por miedo, no por ni siquiera por amor a Dios, sino por miedo. Ahí están, y si haces esto, es del diablo, y si escuchas esto, es del diablo, y si te mueves acá es del diablo, y si te sientas allá es del diablo, y todo del diablo, y miedo, 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 porque más hablan del diablo que de Dios. Hermanos, no se supone que la iglesia sea para eso, ¿no? Pero el caos interpretativo hace todas estas cosas. Y finalmente, para desgracia, hermanos, el caos interpretativo trae desenfreno en el pueblo de Dios. Como sucedió en el tiempo de Josué, así mismo sucederá en una iglesia donde no se interpreta bien la escritura. Todos harán lo que bien les parezca. Tal y cual. Así que, ¿quieren aprender la hermenéutica, chicos? Amén. Amén. Es útil. Vamos a dedicarnos a esto. Amén, chicos. La hermenéutica nos va a enseñar cómo responder a preguntas complejas, ¿no? Felipe, por ejemplo, le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a poder entender si nadie me explica? Y la hermenéutica está para eso, para explicar. Hay preguntas complejas. Los enemigos del hombre, dice, a ver, ahí está, voy a dejar a ustedes para que lean los textos bíblicos. Mateo 10:34. Dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:34. ¿Qué quiere decir eso? Ahora yo la miro a mi hermana y digo, ¡guau! Los enemigos, mi enemiga va a ser ella, porque la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Mejor la mato yo antes que ella me saque ventaja. Entonces, algunos están entendiendo, eso quiere decir que de repente va a ser tan difícil ganar a mi familia, mejor voy a predicar afuera, y a mi familia ya no, porque van a ser mis enemigos. Hermanos, ¿acaso es que será así? Será muy difícil que con nuestro testimonio ganemos a los nuestros para el reino, porque nadie es profeta sin honra, sino con los de su casa. Y la gente no entiende, mire, hermano, es un versículo bien sencillo, ¿no? Que nosotros lo entendemos claro cuando lo leemos en todo el contexto de la persecución. Estamos hablando ahí, ¿no? De cuando aparezca el anticristo, en fin. Pero no es lo que algunos puedan estar entendiendo, de que tengo que pelearme con mi hermana, mi cuñado, mi tío, mi abuelito y mi mamá, ¿no? La suegra, la pobre suegra, la clásica enemiga, ¿no? Bien, entonces, primera de Juan 2:27, que dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gracias. Dice que la unción, les dice en su versión, ¿no? En la Reina Valera dice, el Espíritu nos enseña todas las cosas. Entonces, si el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas, ¿qué haces en el instituto bíblico? Ya despiden esos profesores, me voy. Hermano, cuidado. Mucha gente mal interpreta la Biblia. A eso no se refiere ahí, ¿no? Eso es hacer eisegesis. Es meter dentro de la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Vieron cómo rápida y fácilmente uno puede torcer la Biblia? Vamos a otro ejemplo. Pablo, a ver, léalo ahí en Romanos 7, 18 y 19. Está, lo que está ahí en la pantalla, es un corte nada más. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ya? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oh, ese Pablo es un pecadorazo. Quiere hacer el bien, pero anda de pecado en pecado, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Uf! Pablo ya estaba vendido al pecado, es un hijo del diablo. ¿Qué hace escribiendo la Biblia? Voten todos los libros que escribió Pablo. Ah, ¿qué dicen? Así se puede entender, ¿no? Claro, si uno lee ese recorte, sí, pero no es correcto. Pablo no era esclavo del pecado y nosotros los creyentes tampoco somos esclavos del pecado. Hay que seguir leyendo, pues. Ese es el problema de los errores, como les decía, los textos fuera de contexto, que son grandes pretextos para meter dentro de la Biblia cosas que ella nunca quiso decir. Entonces la hermenéutica nos va a enseñar a interpretar rectamente la palabra y a no retorcerle esos nudos ahí que están, hermanos, impidiendo que uno conozca verdaderamente lo que el Señor quiso transmitirnos a través de su santa palabra. Entonces nosotros tenemos que transformarnos en aprendices constantes, estar continuamente deseando aprender más del Señor, ser predicadores, maestros sinceros. No significa que uno no se puede equivocar. Hay gente que con toda sinceridad de corazón está enseñando que no puedes comer chancho, que es del diablo, que está mal, y lo creen genuinamente. Bueno, hermano, yo no estoy diciendo que no sean honestos en su sentimiento, pero estoy diciendo que están equivocados teológicamente. Por eso es que tenemos que seguir estudiando, seguir aprendiendo. De repente hay cosas que estamos ya predicando en nuestros púlpitos y están mal. Por eso es tan indispensable con un corazón humilde llegar a la palabra de Dios para aprender del Señor y decirle: Señor, si hay algo que esté en mi mente, que yo estoy creyendo y que estoy enseñando y que no está bien, muéstrame, Señor. Y tomar la Biblia y ser continuamente enseñados por la palabra de Dios. Porque hay gente que es muy sincera, pero que sinceramente están equivocados usando la Biblia y creen que están haciendo un gran trabajo. Hermanos, acuérdense que el apóstol Pablo era, dice, educado a los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreos, él era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios sincero, y en su sinceridad y conociendo la Biblia, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? El apóstol Pablo persiguió a la iglesia. Él estuvo muy de acuerdo con el crimen, el asesinato de Esteban, siervo de Dios, y conociendo las escrituras, creía que estaba rindiéndole un servicio al Señor. Así que ser sincero no basta, hay que aprender. Amén. Amén. Y recuerda, hermano, ¿quién es el que tergiversa la Biblia? El tergiversador por excelencia es el diablo. El diablo ha tergiversado la Biblia. Aún cuando habla con Jesús le dice: escrito está, le cita el Salmo 91, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está que los ángeles van a... Hermanos, una cosa es esa palabra de que el Señor nos va a proteger, y otra cosa es decir: sé todo lo insensato que seas, como los que toman las serpientes, ¿verdad? Que vimos, y que toman veneno. Así tienta al Señor, le estaba diciendo el diablo. Pero miren, con palabras bonitas, porque escrito está que ángeles vendrán, etcétera, etcétera. Hermanos, si Jesús se lanzaba, la fuerza de la gravedad lo iba a estrellar y se moría el Señor. Feliz el diablo, ¿no? Pero el Señor, cuánta sabiduría, hermanos. ¿Qué cree que el diablo creía que le iba a ganar a Jesús en el manejo de la espada? No, gloria a Dios, nuestro Señor es invencible. El diablo quería lograr sus propios objetivos, y al final de esa conversación, hermano, claramente Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. Y se tuvo que ir. Fue el diablo vencido porque el Señor conocía la Biblia, y así nosotros somos llamados a vencer al diablo. Leamos 1 Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya ve? Que hay doctrinas de demonios que están dando vueltas por la iglesia. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Bueno. Ya, siguiente. 2 de Pedro 2, del 1 al 2. 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Amén, pastor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus
disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén, pastora. Sí o no, hermano, que cuando Santana salió con eso de que mata a tu gigante y todas sus cosas, ¿cuánto, hermanos? Yo me acuerdo que allá en Lima yo quería predicar la palabra, me decían, tú con el Santanás, tú cállate, tú también eres de esos. Como el camino de la verdad era blasfemado porque estos falsos maestros introdujeron encubiertamente sus herejías destructoras. Y es bien destructor, hermano. Si la gente hubiera sabido, en su misma iglesia le hubieran hecho un pare a este hombre. Pero la gente no sabía, lo seguían escuchando. Multitudes, ¿ah? El tener una mega iglesia no significa que te vas a ir al cielo. Ojo para los que son pastores. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas las epístolas hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los ha limpiado tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Bien, vean ustedes que tuercen las escrituras, eso existe así como ese nudo que está ahí. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Sabemos que este tipo de cosas están pasando en la iglesia, pero hay formas para no torcer la verdad. Veamos, primero tenemos que usarla pensando siempre con el propósito para el cual fue escrita. Señor, ¿por qué dice esto aquí la Biblia? ¿Para qué tú permitiste que eso esté escrito aquí? Segundo, extraer del texto lo que el texto contiene, no meterle nuestras propias opiniones. Miren, en el tiempo de las cruzadas, los cruzados habían ido a Tierra Santa y ellos habían tomado a los bebés de las musulmanas y los aventaban contra las piedras y los mataban horriblemente a los bebitos, estrellándolos contra las peñas. Y usaban un versículo que está en un salmo que dice, bienaventurado el que estrellare a tus niños contra la peña. Imagínense. Pero eso no era para ese tiempo, ¿no? Estaba totalmente fuera del contexto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para justificar su crimen, usaban la Biblia. ¡Qué horror! Bueno, hay que extraer del texto, no meterle al texto. Y entender también que no ejercemos ninguna función creadora en el sentido de inventar algo nuevo, sino que solamente debemos ser eficaces a modo de instrumentos para hacer salir a luz lo que ya está en el texto. Eso es lo que queremos. ¿Amén? Nosotros no vamos a crear una nueva doctrina. Yo sé, hermanos, que hay gente que, a ver, ¿qué te reveló el Señor? ¿Qué te habló el Señor? Y ponen tanta presión sobre los siervos de Dios que dicen, ay no, Dios ya me mostró que aquí dice esto. No, yo me acuerdo cuando vi a Cash Luna, ¿no? Y dijo que éramos Jehová Junior y que éramos también diositos. Hermano, me dio tanta lástima por él, porque yo dije, ¿cómo es posible a tanta presión que la gente le dice a ver al iluminado del Señor, qué nueva le enseñó Dios, y quieren salir con la última revelación de Dios? Hermanos, se pierden. Preferible, hermanos, sigue predicando la cruz del Calvario, sigue predicando salvación por el sacrificio de Cristo, sigue predicando, aunque tus sermones sean sencillos, no tienes que sacar nada nuevo. Si el Señor te muestra algo que antes no habías visto, dale gloria a Dios, enséñalo con humildad de corazón. Nosotros solo somos instrumentos, hermanos. Somos servidores de la Escritura y no señores de la Escritura. Entonces, nunca vamos a ser amos del texto, no, sino que nos vamos a subordinar al texto bíblico. Entonces, ya había mencionado esto, que la Biblia tiene, hermanos, muchas distancias para nosotros. Los tiempos bíblicos están lejos. Y hay distancias, como les dije, culturales, lingüísticas, tiempo e históricas. Y vamos a ver esas distancias en este momento. En las diferencias en cuanto a la distancia histórica bíblica, ¿no? Hay costumbres que son interesantes, costumbres culturales, ¿no? Como les decía, el besito, ¿no? Aquí hay otra costumbre, por ejemplo, lavarle los pies a la gente. Cuando, hermanos, imagínense, yo llego a su casa, usted me invita a tomar un lonchecito, ¿quién de ustedes me lavaría los pies a mí? Más de uno ha dicho, fúchila, ni te lo sueñes. ¿Por qué? Porque no, en nuestro tiempo no es necesario. En ese tiempo sí lo era. El lavado de pies, después de la reverencia, del saludo y el beso del huésped, se le traía a la persona que llegaba a la casa agua para que lave sus pies, ¿no? En ese tiempo las carreteras no tenían asfalto, todo era polvo.
y los pies de las personas sufrían mucho caminar, y un poco de agua, hermanos, y tener los pies limpios era un alivio muy grande, era darle a la persona un alivio para su malestar, ¿no? Era una forma de manifestarle, me importa tu bienestar. Pero la persona que lo hacía era un sirviente, la persona más vil de la casa, el sirviente del sirviente, porque en esa cultura, hermanos, tocarle los pies a alguien era como si tú estuvieras metiendo tus manos en el inodoro, en el water, algo así. O sea, eran tanto el asco que sentían de tocarle los pies a la gente. Cuando usted entiende eso, ¿no? Que eso era un trato que solamente las personas más ruines lo hacían, ¿no? Que traían su jofaina de cobre y le frotaban los pies con las manos, le secaban con una toalla, con agüita y toalla. Hermanos, ahora que usted ha entendido lo humillante que era siquiera tocarle los pies a alguien, entienda lo que esta mujer hace cuando llega a los pies del Señor llorando y riega sus pies con lágrimas y los seca con su cabello y besa sus pies, hermanos. Eso no lo hacía ya ni el esclavo más ruin. Nadie daba besos a los pies. Imagínense que este Simón ni siquiera le había dado besos ni en la carita al Señor Jesús, y esta mujer besaba sus pies. ¡Wow! Y les ponía perfume, algo que nadie hacía. O sea, dése cuenta y rescate la profundidad de este pasaje y la manifestación del amor que tenía esa mujer para con Jesús, diciéndole, hasta lo más despreciable que pudiera haber en ti, para mí es tan valioso y tan amado. Yo no desprecio nada de ti, Jesús, le está diciendo a través de este sencillo acto, ¿no? Un acto menospreciado en todo el sentido del término, pero que Jesús lo rescata y dice, en donde quiera que se predique este evangelio será dicho lo que ésta hizo. Y vemos este mismo acto de lavado de pies cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y les empieza a secar. Por eso es que el apóstol Pedro salta y le dice, no, a mí no me vas a lavar tú los pies, ¿cómo voy a dejar que tú te humilles? Y el Señor le dice, Pedro, es necesario, ¿no? Aún encontramos esta costumbre de lavado de pies, que una costumbre desaparecida hoy en día. Ya no necesitamos, tenemos zapatos cerrados, tenemos caminos con asfalto, tenemos zapatillas, y las cosas son otras. Entonces tú no necesitas tan urgente darles un alivio a esos pies. Pablo dice, cuando recomienda a una viuda, dice, si ha lavado los pies de los santos, miren, entonces sí es una buena mujer, ¿no? Como para tener ayuda social. Aquí hay otro caso. Cuando los discípulos llegan y encuentran a Jesús que hablaba con la samaritana, dice la Biblia que se maravillaron. ¿Por qué? Uno, porque en ese tiempo los hombres no hablaban con las mujeres, mucho menos en las calles, ¿no? Mucho menos a solas, y peor si encima era samaritana. Eso era algo imposible de entender. Si tú no entiendes esa parte de la cultura, no te parece, ¿qué de asombroso tiene que Jesús hablara con una mujer en un pozo? No tiene nada de raro. Pero sí era muy raro cuando uno entiende las diferencias culturales, ¿no? En las historias bíblicas hay también narraciones que de repente para nosotros no significan nada, pero cuando lo vemos sí tiene sentido. Cuando Jesús, por ejemplo, va a escoger sus discípulos, llama a 2 pescadores, que posiblemente Pedro no sabía ni leer ni escribir, llama a Zebedeo, llama a Jacobo, llama a Mateo, que era un cobrador de impuestos, gente despreciable. Él dice, les dijo, sígueme, y le siguieron. Pero hermanos, miren ustedes quiénes eran discípulos de los rabinos en ese tiempo, ¿ah? Escúchenme con atención. La Torá, así se educaba un niño judío, que tenía posibilidad de educación. El Beit Sefer era la etapa de la educación para los niños entre los 6 y 10 años. Y durante ese tiempo se memorizaban la Torá. O sea, todo el Pentateuco, de memoria desde Génesis hasta Deuteronomios. Luego, desde los 11 a los 15 años de edad, se memorizaban, ya desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Esta escuela era el Beit Talmud. Y el Beit Midrash, ahí recién, en esa etapa, ese nivel, cuando ya se sabían de memoria toditito el Antiguo Testamento, recién podían solicitar ser discípulo de un rabino.
Entonces, un aprendiz, alguien que puede aprender de un maestro. ¿Quiénes eran entonces los que calificaban para ser discípulos de un rabino? Gente con alta educación y conocimiento de las escrituras, lo mejor de lo mejor, la crema innata de la sociedad. ¿Eran eso Pedro, Jacobo, Zebedeo, los hijos de Zebedeo, perdón? ¿Eran ellos Andrés, Mateo, Judas, lo mejor de lo mejor? Cuando uno, entonces, ahora que ya hemos visto esto, no sé si ustedes sabían eso antes, si usted no sabía eso antes, ahora quiero que regresemos y veamos a Jesús llamando a esos pescadores indoctos y letrados, llamando ahí a ese cobrador de impuestos odioso, llamando a Judas, llamando a gente que aparentemente no eran buenos para nada. ¿Cómo va a ser, hermanos, discípulos de un rabino que no habían hecho ni el Beit Sefer, ni el Beit Talmud, ni nada? ¿Se dan cuenta cuánto honró Jesucristo a esos 12 hombres? ¡Wow! Ahora la cosa tiene otra dimensión, ¿cierto? Los idiomas. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento, el hebreo, y el Nuevo Testamento mayormente en el griego. Algunas porciones nada más están en el arameo, ¿no? Y sí, estas eran las lenguas que se hablaban en el tiempo de Jesucristo. El hebreo ya se usaba solamente para las escrituras. Básicamente el pueblo hablaba el arameo y los extranjeros el griego, ¿no? El apóstol Pablo hablaba varios idiomas. Él hablaba arameo, hebreo, griego y posiblemente también el latín, ¿no? El arameo porque era el lugar donde él había nacido, en toda esa tierra santa, en Jerusalén, en esa área, se hablaba el arameo, así que por lógica tiene que haber hablado algo de eso. También en el libro de los Hechos, en el 21:40 dice, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Ajá, Pablo hablaba hebreo también, ya tenemos arameo, hebreo, y acá, Hechos 21:37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Griego también. Y posiblemente, como él era ciudadano romano, puede ser que él haya hablado también en el latín, porque él hablaba con los gobernadores romanos, se ve, ¿no? Y no hablan de algún traductor en la Biblia. Entonces es posible que también haya hablado en latín. Los 66 libros de la Biblia, vamos a ver las diferencias históricas. Estos 66 libros fueron escritos en varias etapas distintas de la historia. Entonces uno, por ejemplo, narra la historia de Moisés saliendo de Egipto, Daniel en medio de la Babilonia, ya no está en Egipto, está en Babilonia, en otro país, otro continente. Egipto está en África, Babilonia está en Asia. Las historias de Pablo cuando habla de Roma, de Italia, es Europa, ¿no? Entonces, hermanos, hay diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes tiempos. Y qué interesante que nuestro Señor se ocupó de encargar la palabra de salvación a personas que llegasen a todas las naciones, a diferentes naciones, todas las naciones de su tiempo, ¿no? Conocidas. El Éxodo, hermanos, en cuanto al tiempo, fue escrito hace más de 3.500 años. Hay unos 2.000 años entre nuestro tiempo y la fecha en que se escribió el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Así que diferencias de tiempo, ¿no? Y a través de la historia de la iglesia han habido muchos eruditos que han intentado descifrar las verdades de la palabra. Ahí están los padres apostólicos, los padres de la iglesia, en fin, y hay tantas diferencias ahora, por ejemplo, San Agustín, y etcétera, una serie de eruditos de los primeros siglos que hoy en día cuando uno los lee sus doctrinas dan risa, porque dicen, no, así no es. Ellos tenían sus formas de entender también la escritura, miren. Y entonces así la interpretación de la escritura a través del tiempo también ha ido variando, han ido variando los intérpretes. La esencia de la salvación a través de la cruz de Cristo no ha variado. Eso, gracias a Dios, no ha variado. Concluyendo, hermanos, porque ya es el tiempo, la hermenéutica, como ciencia de la interpretación, provee las pautas para una recta interpretación de los escritos bíblicos. Pautas. Y es una herramienta que a través de la historia ha probado ser eficaz para que el intérprete entienda el sentido de pasajes de difícil comprensión. ¿Verdad?
También nos evita confusiones y torceduras en el acto de la interpretación y incluye el estudio de múltiples disciplinas del conocimiento que contribuyen a un abordaje integral de la interpretación bíblica. En resumen, mis amados hermanos, la hermenéutica es absolutamente necesaria. Están con caras de sueño. Bueno, a los que puedo ver. Bueno, no sé si mis hermanos, a los que no estoy viendo, ya se durmieron, han llegado hasta aquí, pero espero que lo hayan disfrutado tanto o más que yo. Y que estén motivados. ¿Quieren seguir su estudio de hermenéutica o están listos para tirar la toalla? Queremos seguir. Amén, pastora, queremos seguir. Muy bien, mis hermanos. Vamos a seguir. El próximo miércoles entonces tenemos nuestra siguiente clase y ustedes, yo les voy a asignar ya textos para que ustedes hagan su propia hermenéutica, su propia exégesis bíblica, van a hacer una práctica. Así que búsquense sus pasajes difíciles. A ver, las chicas ahí van a interpretar. La mujer calla en la congregación. Quiero verlas estudiando. ¿Qué quiere decir ese pasaje difícil? Estúdielo. Yo me acuerdo que una hermana me dijo, ay, no tienes hijos. La Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Te vas a ir al infierno. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y era pastora. Entonces, que le da más lucha. Y quiero algunos de ustedes que estudie Hechos 1:8, la gran comisión que está en el libro de los Hechos. Lo vamos a estudiar con algún voluntario, ¿ya? Bien, los demás, pues, bueno, pueden escoger libremente, ¿ah? Si nadie quiere Hechos 1:8, pues se lo pierde. Pero bien, vamos a orar para despedirnos, siendo ya cumplido el tiempo. Hermano Julio César Cosme, guíenos en una oración para darle gracias, Señor, por este tiempo y para encomendar el descanso de esta noche de todos los santos que ahora van a descansar. Oramos, hermano Julio. Amén, pastora. Bueno, amados hermanos, es momento de agradecer y pedir a Dios que nos guarde todos los días de nuestra vida. Les invito a cerrar sus vistas y oremos a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, papito lindo, gracias, amado Dios, por esta noche tan maravillosa, papá, de escuchar tu poderosa palabra, Señor, y a través de tu sierva, Padre Santo, tú nos has hablado en esta noche, papito lindo, y gracias te damos, amado Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, papito lindo, gracias por esta vida, por este aire, papá. Gracias, amado Dios. También te pido, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos, papá, guarda a tus siervos, Señor, guarda nuestro paso, nuestro caminar, Padre Santo. Aleluya, en este momento, papito lindo, todos nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, y te damos gracias en esta noche, papito lindo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, y amén, y amén. Amén, pastor. Amén, mi hermano César, bendiciones. Nos estamos viendo el miércoles. Chao, Milka. Mi hermano Johncito, bendiciones. Pati, un abrazo. Bendiciones, Nelsi. Chao, chao, chao con todos. Que Dios te bendiga. Los nombres de los demás.